Buenas, buenas. Yo soy Claire Cantillo. Y yo, Melissa Guarín. Y juntas creamos este podcast porque estamos convencidas de que a través de conexiones entre mujeres diversas podemos inspirar a otras a ser protagonistas de su propia historia. Aunque nos falten 100 años para alcanzar la paridad de género. Porque sí, si no lo sabías, nos faltan 100 años para tener las mismas oportunidades que los hombres. En este espacio encontrarás conversaciones poderosas con líderes reconocidas, con empresarias, con mujeres del día a día y nuestras reflexiones sobre los logros de esas mujeres que han marcado un antes y un después en la equidad de género. Todo esto porque queremos visibilizar su valentía y sus hazañas, para que otras mujeres lo tomen como referencia y se atrevan a generar cambios en el espacio en donde se encuentran, convirtiéndose así en proezas que jamás nos imaginamos posibles. Hola a todas y a todos, bienvenidos una vez más a Proeza Podcast. Es un gustazo para nosotras saber que están allí sintonizándonos y sobre todo nos emociona mucho que estén inspirándose con las historias que junto a nuestras invitadas compartimos con mucho amor. Les cuento que hoy cerramos la serie de Mujeres en el Arte, así que esperemos que disfruten esta sesión. En este episodio estaremos hablando sobre el papel de la mujer liderando iniciativas en el mundo del arte, con una mirada cultural dentro de los museos internacionales, con la compañía de Ana Elizabeth González Martín, nuestra invitada del día de hoy. Ana Elizabeth es directora ejecutiva del Museo del Canal. Su experiencia profesional en el área cultural la ha llevado a ejercer la gerencia de proyectos de filantropía corporativa en la empresa de Bloomberg en Londres, en Inglaterra, donde coordinó la gestión de proyectos culturales y educativos del Museo London Museum Bloomberg Space. Luego desempeñó como directora ejecutiva de la Fundación FAO, creada por la artista japonesa Mariko Mori, y actualmente dirige el Museo del Canal, una institución que cuenta con más de 20 años de trayectoria y con una referencia cultural en Panamá. Ana Elizabeth posee un doble grado en Arqueología y Administración de Empresas de la Universidad de Glasgow en Escocia y una maestría en Relaciones Culturales Internacionales de la Universidad de Girona en España. Bienvenida, Ana Elizabeth, a Proeza Podcast. De verdad que es un placer tenerte aquí con nosotras. Muchísimas gracias a ambas. El placer es todo mío. Estoy muy emocionada de compartir con ustedes el día de hoy. Ana, hola, y de verdad muchas gracias por sacar este espacio, que puedas contarnos tu historia, porque como vimos en la intro es muy interesante y estamos súper felices de tenerte acá. Nos gustaría empezar un poquito por conocer un poco más de ti, como quién eres, quién es Ana Elizabeth González y dónde nace tu interés por los museos, por el arte, por la cultura, cómo se desarrolló toda esa historia. Bueno, yo nací aquí en Panamá, mi familia es de Coclé, de Penonomé, y la verdad, de pequeña siempre me encantaron las historias. Me fascinaba leer y aun cuando no podía leer, me acuerdo, tenía libros favoritos por los dibujitos y siempre me encantaba la parte pictórica de los libros. Entonces, desde pequeña siempre fui una niña que le encantaba mucho lo visual, que le llamaba mucho la atención ciertos colores, ciertas figuras, y la verdad mis padres siempre me pudieron proveer con libros para empaparme de ese conocimiento. Me acuerdo perfectamente que tenía un libro para niños sobre mitologías del mundo antiguo a mis 7 años, y ese era mi libro de cuentos favoritos, así que por ahí va un poco la cosa desde ese entonces, ¿no? Y bueno, la verdad, eso no cambió con los años, fue creciendo. Me acuerdo que en mi primera comunión me regalaron libros enormes de Miguel Ángel, de Renoir, de Rembrandt. Muchas de las cosas y los términos ni los podía entender ni leer. Créanme que en ese momento no sabía qué era el romanticismo francés o el renacimiento, pero me encantaba mirar las pinturas, me podía quedar horas mirándolas y aprender mucho más de su historia, de la historia detrás de los artistas, del porqué, el simbolismo. Me fascinaba, me parecía como un mundo oculto que estaba por descubrirse. Y una vez que me tocó seleccionar materias para estudiar en la universidad, bueno, mis padres me confiaron que ellos no tenían los medios para enviarme a estudiar lo que yo quería, y arqueología era una carrera que en su momento no estaba como licenciatura en Panamá, y concursé y tuve la fortuna de ganarme una beca para estudiar en Glasgow. Glasgow, la verdad, es una ciudad fantástica en Escocia, es muy industrial, yo jamás había ido, y se imaginarán esta niña de 18 años recién graduada llegando a una Escocia que tiene un acento muy fuerte, y yo con mi inglés 3.2, por así decirlo. La verdad fue una experiencia sumamente enriquecedora. Glasgow es una ciudad muy amigable y llena de cultura y de arte, y bueno, tuve la oportunidad de estudiar 2 carreras y tomar muchas clases en historia del arte también, que era algo que me apasionaba, ¿no?
Así que por ahí empezó todo. Recuerdo un poquito la preocupación de mi padre en su momento porque obviamente es un hecho que las artes no tienen tantos ingresos en el mundo laboral de hoy y puede ser un poco difícil llevar una carrera en ese mundo, pero eso nunca me afectó en ese sentido. Siempre estuve convencida de que de alguna manera yo iba a encontrar alguna manera de trabajar de algo que me apasionaba desde pequeña y recuerdo que mi madre siempre me decía, no me importa si se quede la niña pintando en la casa, pero si está feliz y está por lo menos de alguna manera independiente hasta cierto punto, yo la apoyo. Así que siempre tuve el apoyo de mi familia con esa pasión que tuve desde niña. Tú nos hablas mucho de la pasión que sentías cuando estabas estudiando, digamos, cuando llega esta chica de 18 años que se enfrenta y tiene todos estos miedos que son muy normales en los artistas, por lo que hemos hablado con nuestras invitadas de capítulos anteriores, y ese siempre es un problema cuando uno es mujer y aparte se dedica al mundo del arte, como ¿qué fue eso que se te apasionó del mundo del arte en específico? Si recuerdas que dijiste, así tenga miedo, voy a coger mi pasión y me la voy a cargar al hombro y voy a terminar esto y hacerla mejor en lo que me voy a proponer. Mira que suena súper extraño, pero yo creo que el miedo lo veo en retrospectiva. Yo Okay. nunca tuve miedo. Yo sabía que yo me iba. Yo no sabía dónde, yo no sabía cuándo, yo no sabía cómo, pero siempre tuve una seguridad en mí de que yo iba a hacer esto y no sabía cómo, pero todo iba a quedar bien de alguna manera. Obviamente estando allá ya me quedé dije, wait, espérate un momentito, esto no es tan fácil, pero el preámbulo a irme nunca me dio nerviosismo ya cuando viajé, ya cuando estaba yo allá sola en un país desconocido, sin mi familia, eso me dio más nervios, pero era más emoción que nervios. La verdad es que mirando hacia atrás me quedo en shock de lo aventurera que fui en su momento y tirarme a un país desconocido así de cabeza, porque yo no sé si es algo que yo haría ahora, a mis 29 años. Me impresiona a mí misma mis acciones en su momento, pero contestando a lo anterior de punto de inflexión, se volvió mucho más disponible el Internet y uno empezó a poder descubrir todas estas cosas del mundo que anteriormente sin Google no había manera de ver excepto en libros o enciclopedias. Me picó el bichito de que hay tantas cosas que yo tengo que conocer. Todas estas pinturas que veo en libros no se pueden quedar en libros, yo las tengo que estudiar, las tengo que ver en persona y todas estas civilizaciones de las cuales leía yo necesitaba ver cómo las conocía. Entonces me picó el bichito, por así decirlo, de necesitar comerme el mundo así metafóricamente y que ver todas estas cosas en persona y tuve la fortuna de tener la beca que me permitió hacerlo. Así que sumamente agradecida por ello. Sabes que algo curioso de nuestras invitadas en esta serie de mujeres en el arte siempre ha sido como la curiosidad, que han sido mujeres que se han interesado por algo que inicialmente o en su momento fue una cosa de hombres. Por ejemplo, Olga Sinclair nos comentaba cuando ella estaba pequeña y su papá pintaba, ella quería, yo quiero pintar un pedacito del cuadrito allá y luego él le dice, no, mija, usted puede pintar el cuadro que quiera. Y esa curiosidad de pequeña cómo la lleva a convertirse en la mujer que es hoy en día. También hablábamos con Verónica, que es una artista digital, y lo mismo. Entonces, luego ahora tú comentas esa curiosidad de querer ver en vivo y en directo todas esas piezas o esas obras de arte y saber un poco más de lo que estabas leyendo. Siento que es como que una de la parte clave. Y también eso juntándolo con nuestra artista icónica que hemos definido para esta serie, que es Frida Kahlo, una mujer también atrevida que se Buenísimo, sí. lanzó al mundo de una cosa que era para hombres, ¿cierto? Totalmente, sin miedo a nada. Así lo Porque, hice. Sí. exacto, las mujeres siempre han sido como que parte de las manifestaciones del arte, ya sea como creadoras, coleccionistas o investigadoras, pero han quedado como que fuera de la narrativa de la historia del arte, Totalmente, ¿cierto? totalmente, sí. ¿Tú cómo empiezas a construir tu narrativa? ¿Cuál es esa primera experiencia que tienes cuando te encuentras ya poniendo en práctica tu liderazgo en el mundo del arte y la cultura? ¿Y qué fue lo que más aprendiste de esa experiencia? Yo fui a un colegio de mujeres y mi familia somos un matriarcado. Mi madre tiene 5 hermanas, son 6 mujeres maravillosas y somos muy unidas. Y yo siempre crecí con esta fortaleza en mi núcleo familiar de que me decían, tú puedes hacer lo que quieras, cuando quieras, y el ser mujer nunca fue un obstáculo en ese sentido, sino lo contrario. Obviamente al encontrarme en una carrera, bueno, incluso aquí en Panamá, la mayoría de los historiadores, arqueólogos, son la mayoría, porque hay muchas mujeres que han sobresalido en el campo, pero la mayoría son hombres, y no solo en Panamá, a nivel internacional. Entonces, poder llegar a un país en el que, siendo mujer y siendo latina, yo era la única.
Era la única estudiando la carrera, era la única panameña en la universidad y la universidad tenía 28.000 estudiantes. Yo creo que más que sentirme intimidada, me sentía única y que yo tenía algo que aportar y una voz que quizás mis compañeros y mis colegas, una perspectiva que ellos desconocían. Entonces me emocionaba mucho poder compartir con ellos. Mi primer trabajo fue ahí mismo en la universidad. La Universidad de Glasgow tiene un museo y una galería de arte del doctor William Hunter. Él fue coleccionista en el siglo XVIII y bueno, coleccionaba de todo, desde artefactos científicos, meteoritos, tiene hasta una momia, creo que en el museo, y una galería de artículos romanos a una galería de arte también. Entonces, mi primer trabajo fue allí como pasante y era guía de los visitantes. Entonces, en la barrera del idioma y la barrera de ser también un emigrante en el país fue un desafío que me abrió los ojos a la poca diversidad del momento, ¿no? Entonces, luego cuando por fin ya ejercí, luego de graduarme, en Bloomberg, que era es una compañía enorme internacional. Yo estuve en un equipo de muchas mujeres, pero era la unidad arqueóloga. Entonces, en el momento que yo lideraba la gestión de proyectos en el Museo London Museum Bloomberg Space, que también tiene una galería de arte, era sumamente interesante cómo una compañía corporativa bueno, de finanzas intentaba acoplarse y adaptarse a lo que es el mundo del arte porque ellos financian este museo para que sea público. Lo encuentran, es un museo que tiene unas ruinas de un templo romano del siglo 42 después de Cristo y lo encuentran debajo de la oficina y dicen, bueno, lo tenemos que hacer público. Entonces no tenían ni idea una compañía de finanzas cómo manejar un templo arqueológico y ahí es donde me contratan, pero nunca dejé que de mi género ni mi nacionalidad fuera algo que me hiciera sentir menos, todo lo contrario, yo lo usaba casi como de broche de oro, en el sentido de que sí, tengo todos estos conocimientos, pero encima te puedo dar una perspectiva nueva, te puedo dar esta diversidad, te puedo expresar cómo una persona internal o un turista puede venir a esta exhibición y percibir esto. Por ejemplo, cosas que veíamos, la exhibición estaba totalmente en inglés, pero teníamos personas de todo el mundo visitando y a ellos no se les había ocurrido tener audio guías en otro idioma o guías en medio de la exhibición en otro idioma, porque son problemas que ellos no necesariamente reciben o que sienten. Entonces, tener una perspectiva de alguien de afuera podía ayudar y el hecho de ser mujer también me hizo hacer hincapié en tener a artistas mujeres exhibiendo en la galería y asegurarme de que había diversidad tanto de género como de raza, entre otras cosas, ¿no? Así que creo que fue muy positivo el traer esa diversidad conmigo. Otra de las cosas que han sido súper claves en la historia de las mujeres que han entrado en mundos que inicialmente tal vez no fueron construidos o la apertura no era para las mujeres en sí tan fácil como hoy en día, fue que las mujeres pudieron aliarse con personas importantes que le abrieron camino o que tuvieron un role model o una inspiración para llegar a donde están hoy en día. ¿Con quién te rodeaste tú para amar el mundo del arte y la cultura y para estar haciendo lo que hoy haces con tanto cariño? Uy, creo que hay muchas personas que a uno le influencian y mi familia sobre todo siempre con su apoyo. Quizás no compartíamos todos los mismos gustos, pero siempre me consentían con conseguirme la información que mi cerebrito buscaba. Me acuerdo la primera vez que fui a un museo internacional. Nos fuimos mi papá y yo a Boston, Estados Unidos, porque a mí me habían otorgado la oportunidad de ir a un debate en el colegio. Todavía tenía como 15, 16 años. Y el pobre, mi papá no es la persona más artística, pero entiende que a mí me apasiona. Entonces me llevó a este museo, el Museo de Bellas Artes de Boston, y había una exposición del Renacimiento italiano. Y yo creo que yo me quedé por lo menos 3 o 4 horas en esa exposición. Y ahora es mi papá sentado, ya había recorrido la exposición 3 veces, pero él se aguantó a que yo me leyera todos y cada uno de las letras, de los párrafos, de todo. Y en ese momento no teníamos para comprar el libro de la exposición, era muy caro, pero mira cómo es la vida que muchos años después, ya viviendo en Londres y trabajando allá, en una biblioteca de la Real Academia de Artes de Inglaterra, el mismo libro que yo había querido comprar hace tantos años estaba allí y lo pude conseguir, así que eso fue un momento muy bonito y se lo compartí a mi papá cuando tuve la oportunidad, ¿no? Pero además de mi familia, te diría que profesionalmente otras mujeres. Tuve la oportunidad en Londres de conocer a mujeres más o menos de mi edad, porque esa era otra limitante, la edad. Yo siendo una mujer joven podía ser un contratiempo para algunas empresas, para algunas instituciones, que te preguntan
bueno, y tú vas a tener hijos o estás casada, y porque eso es un determinador en cuanto a tu selección laboral, una situación muy fuerte, porque es algo que anteriormente no me habían preguntado nunca. Y da ganas de decir, ¿a ti qué te importa? Porque no importa al final. Y tener contacto con mujeres que estaban en la misma posición que yo, en situaciones similares, en otras galerías, en otro trabajo relativo al arte y a la cultura, la verdad fue sumamente enriquecedor porque nos pudimos dar consejos, apoyarnos, colaborar y nacieron muchas amistades muy bonitas del tema y que conservo hasta el día de hoy. Algo que mencionas es como toda esa red de apoyo y de mujeres que construiste a lo largo de tu vida y también de tu familia y tu papá que siempre te apoyaron. Y yo creo que para cualquier persona, mujer o hombre, es súper importante rodearse de las personas correctas y tener como un apoyo y una red familiar muy fuerte con lo que quiere hacer, porque esas personas son las que lo van a incentivar a uno y apoyar cuando uno cree que la cosa está difícil, ¿no? Porque como hemos dicho, y yo lo sigo repitiendo una y otra vez en todos los capítulos del podcast, estamos en un entorno hostil. Ya sabemos que el machismo existe, estamos en este sistema que desafortunadamente es machista y si vemos en la historia del arte, por ejemplo, solo un puñado de mujeres, muy pocas, contadas con el dedo, yo creo, tú lo dirás que eres la experta, ha logrado como figurar en la historia del arte con su nombre, porque de hecho en cierta época tenían que poner otros Muy nombres, pocas. exacto, otras pocas tenían que firmar con nombres de hombre o hacer pinturas y es muy curioso ver cómo la mujer siempre fue objeto del arte, pero nunca fue autora en toda la historia del arte y las que lo lograron hacer yo creo que tienen muchos de esos elementos que tú nos cuentas con tu historia, ¿no? Que han sido mujeres que son curiosas, que de verdad no les importa, que se quitan la etiqueta de soy mujer latinoamericana y van por el mundo a mostrar que también tiene una perspectiva y a inyectarle esa perspectiva nueva al arte. Y yo creo que eso, como nos contaba Vero, ha ido cambiando, ¿no? Digamos que el internet, como te permite a ti conocer otros lugares, conectarnos, ha ido como quitándonos ese peso, ¿no? ¿Tú cómo crees que hasta el día de hoy ha evolucionado la representación de las mujeres en el arte? Bueno, agregando algo a lo que acabas de comentar, Ujú. porque enseguida me acordé de una artista en particular, Artemisia Gentileschi, fue una pintora barroca italiana y fue una de las pocas que de verdad hizo algún tipo de carrera, porque en su época no podían tener una formación artística las mujeres. Ella vivió en el siglo XVI, en la segunda mitad de los 1500, y la verdad su historia es fantástica. A los que no han podido leerla se les recomiendo porque su padre se la alentó a continuar su carrera después de incluso ser violada. Ella ha pintado mucho la representación de Judith decapitando a Holofernes, que es una manera de ella expresar su rabia con lo que pasó con ella, y él tuvo un actually, al respecto y logró ganarlo, así que se hizo justicia en ese momento, pero era algo que no sucedía mucho en las mujeres. Pero sí, contestando tu pregunta sobre hoy en día, definitivamente estamos mucho más adelantados que Artemisia en su época. Las mujeres pueden estudiar, las mujeres pueden pintar, las mujeres pueden estudiar arqueología, pueden estudiar historia. Creo que definitivamente nuestra representación todavía falta, y te puedo hablar un poquito de mi rol ahora en el Museo del Canal. La mayoría de nuestro equipo son mujeres empoderadas, fantásticas. Tengo un equipo fantástico desde colecciones hasta curadora documentalista, hasta investigadoras, bibliotecólogas, archivistas. O sea, tenemos un equipo fantástico, incluyendo también la parte administrativa, pero en el mismo museo, en la exposición de la historia del canal, yo cuando llegué el año pasado y asumí este gran reto profesional, nos dimos cuenta de que la mujer no estaba representada. Tenemos un museo que cuenta la historia de Panamá y su canal desde que surgió el Istmo hace millones de años, y en ningún lado hablamos del papel de la mujer. Y eso es algo que estamos cambiando ahora, porque a mí me pareció súper extraño y enseguida uno siente que no está representado, porque estamos contando la historia entera de un país como una ruta de intercambio y no hay ninguna mujer. Era impresionante. Creo que ponía en algún lado a la esposa del doctor Gorgas, y creo que en algún lado ponían alguna enfermera, pero era algo así muy, muy puntual, pero Oh, no conversábamos sobre y eso, esa representación. sí, y esos roles, ¿no? La esposa y la enfermera, no hay como un rol, que hay representación y si existe la mujer en el arte, porque hay muchas mujeres en el arte, pero no como la que pinta, la que tiene este rol activo que como tú nos cuentas en tu historia, ¿no? O sea, alguien que tenga el poder. Totalmente. Y creo que una de las tareas que estamos tomando ahora en el Museo del Canal es cambiar esa narrativa.
Entonces, tanto de diversidad de género como de los países que llegaron a construir el canal. Nosotros estamos en un proceso de renovación de todas las salas de exposición permanente y acabamos de inaugurar en marzo la primera y es sobre la temática de la vida dentro de la zona del canal. Y lo que hicimos fue hacer un esfuerzo por enseñar estas voces de héroes anónimos, por así decirlo, y heroínas anónimas, porque aquí vinieron miles de personas que hicieron de Panamá su hogar y que escribieron esa historia que fue la construcción del canal. Vinieron personas de 97 países diferentes y no solo hombres, también vinieron mujeres y hablamos sobre mujeres aguerridas que se aventuraron al trópico, que llegaron a hacer una carrera, que llegaron a ser familias, escritoras, artistas, también trabajadoras y bueno, obviamente también madres de familia y demás, pero todas esas mujeres que también vinieron y hicieron de Panamá su hogar y el papel tan grande que tuvieron en la creación de nuestro país. Yo quisiera saber como qué desafíos profesionales has tenido tú que enfrentar por el hecho de ser mujer. Pues obviamente sabemos que la mujer siempre enfrenta desafíos profesionales ligados a la vida personal y familiar, por la discriminación, la asignación social que nos hacen de ciertos roles que tradicionalmente debemos llevar, estar al frente del hogar, el cuidado de los niños, etcétera. Y también, pues obviamente la educación, que contabas cuando estabas estudiando en Escocia, que eras de las pocas mujeres estudiando esta profesión y que con frecuencia nos encontramos hombres colegas de profesión que por la crianza o por la falta de apoyo o por su mirada de género, a veces como que nos frenan en algunas cosas que queremos llegar a hacer. ¿Cuál ha sido esa experiencia o cuáles han sido esas experiencias que tú has tenido un poco más fuerte liderando estos espacios de cultura y arte siendo mujer? La verdad es que me he sentido muy afortunada por la red de apoyo entre profesional, familiar y de amistades que he tenido. Y el mensaje que me gustaría que las personas que nos están escuchando se queden de mi parte es siempre tener esa confianza en sí mismo de que pueden hacer las cosas que desean y que sueñan y que les apasionan. El que puede estar apasionado con una idea y trabaja por ella, la puede lograr y se encuentran las maneras. Y yo tuve ese apoyo, pero definitivamente no vino sin sus retos. Desde lo que mencionas de la discriminación a la hora de contrato laboral, no porque no te contraten, pero las preguntas que puede conllevar una entrevista de una mujer que definitivamente no lleva la de un hombre. Y algo que me sorprendió también de entrar al mundo laboral, sobre si yo planeaba casarme, si yo planeaba tener hijos, si ya tenía hijos, cuántos eran. Me impresionó porque sentía esa injusticia de que, oye, esto que tiene que ver con mi capacidad. Pero además de eso, yo diría que en cuanto a desafíos, las primeras desilusiones que tuve al respecto en mi vida laboral era cuando yo trabajaba organizando eventos culturales. Trabajé en Londres organizando exposiciones, muestras de fotografía, entre otras. Invitábamos a personas desde el público, a personas miembros de gobierno, miembros del cuerpo diplomático, de otras empresas, otros artistas. Y siempre había un grupo de caballeros que, aunque fuera yo la organizadora del evento y jerarquía, la persona que estaba al mando de la situación, quizás por eso mismo tenían alguna manera de expresar como, oye, búscame un vaso de agua o tirar un piropo inapropiado. Entonces eso me acuerdo que me chocaba muchísimo porque uno tenía que ser diplomático a la hora de responder, pero me daba muchísima rabia el trato porque se notaba que era de manera despectiva, como para poner a uno en su lugar, por así decirlo. Y eso me causó mucha desilusión al principio, mucha frustración, porque no sabía cómo manejar al principio ese tipo de comentarios sin ponerme muy enojada en medio de un evento que estaba manejando. Eso era muy frustrante. O, por ejemplo, por ser joven, por ser mujer y joven, yo llegaba a reuniones que estaba liderando y me decían, ¿y tú de quién eres hija? En vez de pensar que yo era la persona que estaba detrás de todos los emails y toda la organización de un proyecto. Esos eran comentarios que a cualquiera le puede desanimar, yo creo. Y la verdad es, al final uno tiene que embatunar vaselina o de mantequilla y dejar que se le resbale porque son las percepciones de personas que no conciben cómo una mujer joven o una mujer profesional pueda llevar ciertas posiciones, pero no tiene nada que ver con las acciones de uno. Justo coincide con lo que comentábamos el año pasado, justo cuando estábamos en todo el tema de la creación de estos episodios y las series que hablamos con Luz Bonadies, que fue directora del Museo de Arte Contemporáneo también en Panamá. Y ella nos hablaba de que los puestos relacionados con la cultura están ocupados por muchas mujeres en el caso de Panamá y la región, pero que curiosamente no notamos ese liderazgo, o sea, como que a veces se silencia el liderazgo de la mujer en estos espacios. De acuerdo como a todo lo que tú has vivido, lo que has compartido, en los espacios que te has movido, ¿por qué crees tú que pasa esto? Tal vez si nos puedes comentar sobre esas figuras femeninas que en Panamá tú consideras que están abriendo el camino a muchas más mujeres para que sean más visibilizadas, sobre todo en el mundo del arte y la cultura.
Definitivamente es cierto y creo que puede ser, no estoy segura, pero creo que una de las razones puede ser que la cultura se conciba como algo femenino. Así como decimos que las enfermeras, las maestras, como que pensamos en la cultura como algo suave, como algo delicado, como algo hoy en día, por lo menos. Y creo que puede ser el hecho de que vemos estas profesiones como algo, entre comillas, femenino, lo cual no lo es, obviamente, y pensamos entonces que llevar un museo de arte o de historia puede ser algo, es que, ay, qué lindo que una mujer lleve la cultura, pero no vemos por detrás todo el liderazgo y el trabajo que eso conlleva. No es nada más de que, ay, qué bonito este cuadro, ponlo aquí, elige los colores de la pared. No, señor, la curaduría, la conservación, la parte administrativa y operativa, la logística de traer piezas internacionales, es un trabajo, es una empresa y quizás ignoramos, y porque quizás también no se conoce tanto el detrás de escena de cómo funcionan los museos, solo vemos la muestra. Si supiéramos todo lo que conlleva a la hora de llevar un museo toda esta área, quizás no ignoraríamos tanto este liderazgo femenino que hay en Panamá en el ámbito de las artes y en ciertas partes de Centroamérica y Latinoamérica. Creo que puede ser por eso. En cuanto a mujeres, definitivamente, bueno, aquí ya han mencionado a muchas, a Luz entre ellas que acabas de mencionar, la nueva directora del Museo de Arte Contemporáneo también, María Lucía Alemán, la doctora Marixa Lazo, que publica fantásticos libros y con quien he trabajado recientemente en una exposición que vamos a hacer en el museo, Ana Yancy Chichaco, que es la directora de Museos Nacionales, entre otras muchas que estamos liderando el espacio y que la verdad es un gusto trabajar con ellas y colaborar con ellas. Me da cosas hasta mencionar porque sé que se me van a quedar por fuera, pero son muchísimas y la verdad son admirables. La doctora Arisanjur, que trabaja en el Smithsonian también, la doctora Guillermina de Gracia, que es una antropóloga fantástica también. Son muchísimas las mujeres que están abriendo ese camino y continuando ese legado de sus profesiones respectivas y es un gusto conocerlas y trabajar con ellas. ¿Y cuál ha sido tu experiencia de ser directora de un museo, de haber sido una mujer latinoamericana que se fue al otro lado del mundo a estudiar arte, de romper todos esos precedentes? ¿Cómo ha sido? ¿Y cómo te sientes ahora siendo directora del Museo del Canal de Panamá? Si te digo la verdad, todavía no me lo creo. No, te lo juro, es un sueño hecho realidad. Yo fui a estudiar afuera y tuve la oportunidad porque en el país no podía estudiar lo que yo quería, pero siempre mi sueño fue regresar y poder poner mis conocimientos y mi experiencia en práctica en mi país y contribuir a la cultura de mi país. Y la verdad, llevo un año ya de haber regresado a Panamá. Estaba en su momento dirigiendo la Fundación FAO de Mariko Mori y me contactaron en una búsqueda que estaban haciendo para ser la nueva directora del museo. Bueno, yo dije, voy a tratar, me encantaría, pero no voy a hacerme ilusiones por si acaso, no quiero decepcionarme. Y cuando me dijeron que sí, y bueno, después de 10 años viviendo del exterior, mudarme de nuevo a Panamá fue como que en media pandemia un desafío bastante grande, ha sido un reto totalmente tomar las riendas de una institución que tiene un legado como el Museo del Canal, que lleva ya 24 años abierto, pero es totalmente un honor y es una emoción muy grande que siento al continuar con ese legado de conservar, preservar, investigar y diseminar la historia y el patrimonio cultural, artístico e histórico de Panamá y su canal. Y de verdad que es un sueño. Tengo un equipo fantástico que nos apoya porque al final el museo yo puedo ser la dirección, pero lo hacen todas las personas que trabajan conmigo todos los días y me siento muy orgullosa de ellos y de todo lo que hemos logrado aún en pandemia y que seguimos logrando. Así que de verdad que es una gran familia ahí en el Museo del Canal y se nota en el trabajo que hacemos y que exponemos, porque la emoción y la pasión que cada uno de ellos siente por el museo y por su trabajo permea todas las paredes y creo que definitivamente los que nos visitan se llevan un poquito de nuestro corazón con ellos, por eso. Sí, y ahí quiero hacer como 5 minutos de publicidad, de verdad, para todos los que nos escuchan y están en Panamá. Hice hace unos días algunas visitas a algunos museos, no he ido al canal, tengo pendiente ir, No. pero voy a ir, quiero mucho ir. Final de la Mola, quiero decir que son hermosos y son unos museos de muy alta calidad, entonces hay 5 minutos de publicidad para que todas y todos se animen a visitar los museos de Panamá que están muy bonitos. Son museos que están muy bien cuidados y son muy interactivos. Y digamos que con tu historia, Ana, y de verdad queda súper claro que afortunadamente las mujeres y en todas las historias de las mujeres que han pasado por este podcast, hemos logrado encontrar un espacio, empujando, peleando, pero lo hemos encontrado y acá estamos y la participación del arte en la mujer se ha transformado de una manera muy positiva. Somos como más conscientes del rol que tiene dentro de ella y encontramos
espacios virtuales donde las mujeres pueden exponer su arte y también mujeres como tú que están tratando de hacer en sus museos espacio para el arte de las mujeres, ¿no? Es importante no tener miedo a alzar la voz, no tener miedo a tener una opinión, aunque no sea la que todo el mundo espera de uno, porque creo que sobre todo, como mencionabas antes, en países latinoamericanos quizás tenemos algunos limitantes en ese sentido, y tener la confianza en sí mismo de que mi voz sí vale, de que mi voz y mi opinión cuenta, y de no tener miedo a tomar espacio. Es sumamente importante. Yo tuve el apoyo de que me dijeron: tú puedes, haz lo que te apasione mientras trabajes por ello, pero no todo el mundo tiene una persona que les diga eso. Entonces tenemos que creerlo nosotras mismas y no tener el miedo de tomar ese espacio y de asegurarnos de que si queremos algo, trabajar por conseguirlo. Quisiera saber tu opinión con respecto a cómo podemos nosotros acercar más a las mujeres al arte y la cultura, teniendo en cuenta que primero, esto es un ambiente que no siempre fue de mujeres nunca y que fuimos, como dice Melissa, empujando y buscando ese espacio. Yo creo que generando presencia, o sea, definitivamente, por lo menos a nosotros en el museo nos falta posicionarnos un poquito más. Estamos en el casco antiguo, por los que no saben y piensan que somos el centro de visitantes de las Esclusas de Miraflores, somos el Museo del Canal en casco antiguo, pero muchas personas no nos conocen y creo que definitivamente distribuir esa información, hacer el espacio, llegar, tocar puertas y asegurarnos de que estamos siendo accesibles para todos, que es lo importante, porque la cultura y el arte no deben ser algo que está accesible nada más para las personas con los medios para llegar a ella. Entonces, nosotros por lo menos tenemos un programa de educación que intentamos sea accesible para colegios tanto de la capital como del interior, y hoy en día incluso tenemos tours virtuales para los que no pueden viajar por pandemia. Y creo que una manera de unir un poco esa brecha es, hoy en día todo el mundo tiene un teléfono celular, todo el mundo tiene redes sociales, todo el mundo tiene acceso a Google, o la mayoría de las personas, y si no, de boca en boca, ¿no? Pero la cantidad de información que se puede adquirir por medio de plataformas digitales gratuitas es sumamente amplia, y es simplemente crear un espacio allí también. Creo que también esto sirve como una plataforma para que las personas empiecen a hablar más, para que se converse, para que sea un tema de conversación en las cenas, en las salidas, en los parqueos, que no nos quedemos con el hablar de bochinche o cosas así, sino compartir cosas que enriquezcan. Una de las cosas que yo quisiera es crear una población que va a museos, que tiene, porque tenemos una oferta museística fantástica, como mencionaban antes, el Museo de la Mola, que la directora es Yabel Altamiranda, que también es fantástica, el Museo Panamá Viejo, el Museo, el Biomuseo, entre otros. Tenemos una oferta museística muy buena. Panamá tiene más de 60 museos a nivel nacional y la gente no los conoce en su mayoría. Entonces, una de las cosas que nosotros hicimos este año para el mes de los museos, que es mayo, es una ruta de museos. Y todos los museos contribuyeron con algún tipo de aporte o descuento para incentivar esas visitas, y 11 museos de la capital se unieron a hacer en esta ruta, y nos visitaron 7.000 personas en todo el mes de mayo, solo en los fines de semana, así que fue muy positivo. Pero hay que hacer más de ese tipo de actividades y de posicionarnos para que la gente también nos conozca, que también somos una opción, que no son solo el cine o la salida a un bar o un restaurante, que esto también es una manera de pasar el tiempo y que es muy constructiva también. Tú hablas de algo muy importante y es el acceso al Internet, ¿no? Porque en el capítulo pasado veíamos con Vero cómo ella usa el Internet y usa este medio para poder mostrar su arte. Y yo creo que en parte sí somos protagonistas de nuestra historia y mezclamos todos los elementos de historias de mujeres como la tuya. Yo estoy segura de que las mujeres vamos en Latinoamérica a encontrar más espacios, porque también debemos ser muy autónomas, como tú bien lo dices, en lo que consumimos y lo que nos interesa, ¿no? Que nuestras conversaciones estén rodeadas de este tipo de lugares a los que queremos visitar, que son los museos que son tan importantes, y que nos llenemos como de toda esa historia para que podamos inspirarnos también a través del arte, que creo que ha inspirado todo en la humanidad. Creo que sin el arte seríamos una humanidad muy triste. Muy, muy triste, muy gris. Como que también es la decisión de nosotras como mujeres qué cosas consumimos y qué nos llevamos nosotros también para poder ser esas mujeres que rompen las barreras, que ya sabemos que existen, pero que nosotras desde nuestro sector y nuestro ámbito y lo que nos apasione podemos llegar a ser. Uno de los primeros proyectos de los cuales me sentí súper orgullosa, y que esa voz y ese espacio lo sentí como que por fin lo estaba permeando en mi trabajo, fue cuando inauguré el VIA Arts Prize, que se escribe VIA Arts Prize, que fue
y sigue siendo el único premio de arte iberoamericano en Londres, que invita a que artistas no solo latinos, sino de todo el mundo que reside en Inglaterra, en Reino Unido, puedan crear arte basándose en un tema inspirado en artistas o en obras de arte latinoamericana. Por ejemplo, pueden hacer una obra de arte basada en Frida Kahlo o en Las Meninas Velázquez, por ejemplo, pero era la creación de arte totalmente nueva en diálogo con el arte iberoamericano, latino y español y portugués. Entonces fue un momento muy bonito en el que incluso el cuerpo diplomático, las embajadas de todo Latinoamérica, España y Portugal se unieron y crearon este espacio donde yo tuve, la verdad, muchísimo apoyo profesional por esas embajadas y se creó este premio que es el único de su especie en Londres y que crea una plataforma para artistas tanto latinos como que se inspiren por el arte latinoamericano. Y me recuerda por lo que mencionaron antes de Frida Kahlo, porque muchas obras fueron inspiradas en su vida y en su obra también, así que fue un momento muy emocionante. Qué chévere. No, y de Perfecto. verdad, muchísimas gracias por compartirlo, porque creo que a veces necesitamos Sí, también como escuchar estas historias, estas experiencias para llenarnos de coraje y sobre todo para creérnoslas, que a veces es lo que no nos deja continuar porque estamos llenos de preconceptos, de no puedos, mismo por el contexto histórico en que nacimos cada una de nosotras y de nosotros por venir de América Latina, ser conquistados de la manera que fuimos, ser invadidos como fuimos invadidos, etcétera. Entonces como que nos limita a veces y nos pone esa barrera mental para lograr los sueños que tenemos y nada, Proeza Podcast por eso nace y creamos estos espacios para tener mujeres como tú, para compartir estas historias súper lindas y que no solamente las mujeres, porque también nos escuchan hombres, se sientan empoderados y empiezan a cambiar ese hilo conductor de su historia. Sí. totalmente, y gracias por permitirme ser parte de este espacio. De verdad que las quiero felicitar porque cuánto hubiera querido yo escuchar un podcast tan cool cuando estaba decidiendo qué hacer. Creo que en esa época ni siquiera había podcast, pero hubiera sido muy cool tener la experiencia de escuchar a mujeres como ustedes y una plataforma como ustedes para inspirarme y tomar esa decisión. Ana, un mensaje final para todas esas chicas que estuvieron como tú hace un par de años atrás pensando, ¿será que sí me lanzo a estudiar arqueología? ¿Será que sí puedo contribuir a mi país estando en el mundo del arte, de la cultura? Y nada, que las deje así súper inspiradas para que vayan con todas. Yo quisiera compartirles que las decisiones que tomen siempre pueden ser cambiables. No piensen que por tomar una decisión de que vamos a estudiar arqueología, arte, que definitivamente vas a tener que ser pintora o vas a excavar momias en Egipto específicamente, aunque suena muy cool. Siempre uno puede seguir estudiando, seguir preparándose, cambiar de escenario, de opinión. Ninguna decisión está escrita en piedra para determinar el futuro por siempre. Les digo, láncense. Si ustedes no quieren, háganlo. ¿Qué tienen que perder? Si al final uno puede cambiar de opinión y cambiar de ruta, si no funciona, ¿cuál es el miedo? Lo mejor que puede pasar es que se cumplen sus sueños y sus pasiones se hacen realidad y pueden dedicarse a lo que les encanta. Y si no, bueno, buscamos la siguiente. Así que láncense, vayan con todo, que el infinito es el límite. Hoy acabamos de escuchar a Ana, una mujer apasionada totalmente por la cultura, inquieta, rebelde, que traspasó todas las barreras y hoy es la directora del Museo del Canal de Panamá. Ana, muchísimas gracias por compartirnos tu historia, por regalarnos estos momentos de pura inspiración y esperamos que pronto otras chicas escuchen tu historia para que se inspiren y vean que si no lo proponemos vamos a hacer siempre las proezas de nuestra propia historia. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo y de verdad por compartir con ustedes. Lo he disfrutado muchísimo y estamos a la disposición para lo que quieran. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que la única manera de liderar cambios es confiando en nuestro propio poder. Vamos a seguir escribiendo proezas juntas. Pueden escuchar nuestros episodios en aplicaciones como Spotify, Apple Podcasts, Google y YouTube. Y recuerden seguirnos en Instagram como @proezapodcast. Contar nuestra historia para inspirar a otras mujeres es la mayor proeza que podemos realizar juntas.